Queridos hermanos, el día de hoy la palabra nos llevará a meditar en un tema que es fundamental en nuestra fe y probablemente hasta representa el corazón mismo de lo que es el mensaje del Evangelio. Y es pero tan vital que es una palabra que transformó o transformará la vida de nosotros por completo. Pero antes quisiera introducir este tema por algo que usualmente podemos mirar en la naturaleza, o al menos yo cuando era pequeño logré ver en vivo y en directo qué es lo que pasaba con una oruga que se convertía en mariposa. Usualmente las orugas entendemos que son pequeñas y se van arrastrando poco a poco para moverse. Empiezan de algo muy pequeñito, van creciendo y para alimentarse van de planta en planta, a veces se caen. Me acuerdo que había una planta llamada la planta globo, no sé si la conocen, una planta muy bonita donde sus flores son unos globitos de globos vegetales. Y esta oruga empezaba a alimentarse de las hojitas. Y obviamente empezaba a crecer en tamaño y daba un tiempo en que yo hacía el seguimiento, cómo está la oruguita. Pero resulta que ya no la veía más a la oruga. Y yo preocupado, ¿qué ha pasado? ¿Se lo ha comido? Teníamos miedo, por ejemplo, que se caiga y que justo las hormigas se la coman. Entonces yo preocupado, un día no la veo más. Pero resulta que la veo en lo que ustedes lo conocen, en un capullo. Se había empezado a meter dentro de una bolsita y ya no la veía más a la oruga. Entonces yo pregunté a mis papás qué pasaba con esa oruga. Y pasó con el tiempo y me dijo, solo tienes que esperar. Vas a ver algo muy interesante. 2-3 semanas aproximadamente. Y la oruga que estaba dentro de esa cosa verde, que se le llamaba capullo, un día ya no la veo más al capullo con esa forma, sino lo veo roto y empieza a salir una mariposa. Cuando comparamos la esencia de esa oruga versus la mariposa, eran completamente distintas. Probablemente, si pensamos, una arrastrándose, cuidando de no ser devorada por las hormigas o hasta por los pájaros, mientras que la otra era una criatura completamente distinta, con alas, que podía volar, podía explorar los cielos, los jardines. Prácticamente ha sido una transformación de dejar la tierra e ir al cielo. Y así como este proceso, que en biología me enseñaron que se llama metamorfosis, o bueno, nosotros lo podemos llamar una transformación, así no entremos a términos técnicos, va a ser la ilustración de lo que Jesús describió como nacer de nuevo. Al igual que una mariposa, obviamente nosotros estamos limitados a una vida terrenal cuando estamos en el modo oruga, pero cuando estamos en el modo mariposa realmente podemos alcanzar los cielos. Y eso es lo que Cristo, nuestro Señor, habló de esta transformación radical. Ese cambio que va mucho más allá de algo personal, probablemente me voy a reformar moralmente, voy a ser una mejor persona, habla mucho más de eso el Señor Jesús. Habla de un nuevo nacimiento, uno espiritual, uno que nos va a liberar de limitaciones anteriores, nos va a otorgar una vida eterna, una vida conectada a Dios. Entonces, por tanto, la centralidad del mensaje es el nuevo nacimiento, y de ahí el título del mensaje, ¿has nacido de nuevo?, que va a ser la pregunta que nos vamos a realizar el día de hoy y debemos meditar en aquello. Cuán importante va a ser que seamos sinceros con esa respuesta. Y para este escenario necesitamos revisar la palabra y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor, hermanos, y ahí se van a revelar muchas verdades que necesitamos analizarlas con calma. No debemos mirar de una manera muy rápida, porque podríamos perder detalles, y estos detalles son fundamentales para entender qué era lo que Cristo le hablaba a un hombre que fue a consultar, y lo van a ver a continuación. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que los que sabemos hablamos y los que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esa es la conversación que tuvo nuestro Señor Jesús con este hombre llamado Nicodemo. Y el versículo 3 es el que esta mañana deberíamos meditar bastante. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esta mañana vamos a profundizar en aquello, ¿no? Lo primero que necesitamos entender es qué significa nacer de nuevo, por qué es necesario, cómo este segundo nacimiento, a diferencia del nacimiento físico, nos coloca en una relación directa y eterna con Dios, por eso la importancia. Y además exploraremos cómo este renacer afecta nuestra vida diaria, nuestras decisiones e incluso nuestro destino eterno. Ya que se habla de aquí de un hombre llamado Nicodemo, conozcamos un poco acerca de él. Es interesante, pero dentro de los 4 evangelios que hablan sobre la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, resulta que solo en el evangelio de Juan aparece este hombre, Nicodemo. Este era un nombre muy típico de la cultura griega, Nicodemos, y su traducción podría ser vencedor sobre las personas, o sea, como que alguien importante. Entonces, este hombre, dentro de su descripción, dice que era un fariseo. Creo que conocemos un poco acerca de los fariseos. Los fariseos eran personas, mejor dicho, que se consideraban como los separados, muy celosos de la ley mosaica y hasta de otras tradiciones y enseñanzas que ellos mismos habían generado para hacerse mucho más religiosos, para verse como que aquí estoy en el top de conocer a Dios, de aplicar las leyes, etc. También este hombre, Nicodemo, según la revisión, dicen que era un miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un consejo de gobierno judío donde estaba compuesto por líderes religiosos, sacerdotes y ancianos. Algunos historiadores piensan que está muy relacionado a los 70 ancianos que ayudaron a Moisés para poner orden cuando había que organizar al pueblo de Israel. Así que era alguien en una posición, en responsabilidad bastante influyente, era un hombre muy respetado, educado por lo visto. Para ser un fariseo necesitaba aprender sobre las leyes y sobre estas tradiciones extras que hemos denominado.
Y con el encuentro que tiene con Jesús, podemos entender que tiene algunas preocupaciones, en especial teológicas. Algo también que debemos mirar en los evangelios es que era inusual que un fariseo se acerque a Jesús. Más bien, en el Nuevo Testamento vemos todo lo contrario. Vemos a Jesús acercándose a un fariseo, tumbándolo. ¿Saben de quién hablo, verdad? De alguien que se llamaba Saulo y después le cambia el nombre a Pablo. Eso pasó en el camino a Damasco. Si es que quieren revisarlo, está en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, si miramos este fariseo Nicodemo, va por iniciativa propia, entre comillas, a buscarlo. Pero si miramos los encuentros de Jesús con los fariseos, no eran nada agradables estos encuentros, más bien eran todo lo contrario, más bien había mucha tensión cuando entre Jesús y los fariseos se encontraban. Jesús usualmente cuestionaba y criticaba las prácticas religiosas, estas enseñanzas egoístas de los fariseos que directamente el Señor les mostraba. Y por otro lado, los fariseos en su afán de desacreditarlo. Y es más, hasta de conspirar. Si revisamos los 4 evangelios, vemos que conspiraban para arrestar y matar a Jesús. Así que este encuentro no era un encuentro bastante fácil. Pero si miramos la actitud de Jesús, el Señor nunca se alejó de estos enfrentamientos. Más bien, todo lo contrario. Vio como una oportunidad para hablar con estos hombres, para profundizar y hacerles meditar y entender la esencia de la ley de Dios. A enfatizar la justicia y la misericordia sobre todo aquel sistema religioso y legalista que estaban poniendo estos fariseos al pueblo de Israel. Imagínense, o sea, el Señor no se escapaba. Y es más, si vamos al Evangelio de Mateo, no es necesario que lo vayan ahora, pero si les dejo de tarea leer el capítulo 23. Ese capítulo es un capítulo bastante especial, porque nuestro Señor Jesús confrontó unas 7 veces a los fariseos llamándoles: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Imagínense, directo a la yugular, como se diría. Pero es posible que Nicodemo, cuando fue a visitar, tenga muchas dudas, y en especial el hecho de pensar si él llegaría al reino de Dios. Entendemos que los fariseos eran estudiosos de la ley, conocían muchos detalles, entendían que la sabiduría venía de Dios, entendían la responsabilidad personal que tenían, estudiaban sobre los ángeles, la resurrección, el cielo, el infierno, etc. Pero qué importante, en el corazón de Nicodemo estaba el ver y el saber qué pasaba con el reino de Dios. Entonces, bajo este escenario, ya conocemos a Nicodemo, su trasfondo, es que aparece este diálogo y este encuentro con el Señor. Leímos al inicio, en los versículos 1 y 2, que decía: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero hay algo interesante. Nicodemo, al inicio, en el versículo 1, dice que era alguien principal entre los judíos. Y probablemente ha debido estar, como que decíamos, en el top del ranking de estos fariseos. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque en el versículo 10 lo hemos leído también. El Señor le dice: ¿eres tú el maestro de Israel? Está diciendo, estás ahí arriba. Has alcanzado el nivel más alto en conocer sobre la religión. Eres tú un maestro de Israel. Pero a pesar de ser este hombre bastante religioso, vamos a ver que dentro de la conversación, él necesitaba realmente conocer de Dios. Por otro lado, Nicodemo empieza a dirigirse a Jesús con: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es interesante, usa un término plural, sabemos. O sea, no solo es él, sino un grupo de personas más, dice, que conocen de aquello. Y le dice que saben que Cristo, o que el Señor Jesús en ese momento ha venido como maestro. ¿De quiénes estará hablando este fariseo? ¿De que hay otros? Y es interesante, si vamos un capítulo antes, capítulo 2 del Evangelio de Juan, casi al terminar
ese capítulo antes de ingresar al capítulo 3, los versículos 23 al 25, podemos ver algunos detalles muy interesantes que es fundamental para entender este capítulo 3. Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Aquí podemos leer que dice: muchos creyeron en su nombre. Entre comillas podríamos hasta subrayarlo. ¿Pero realmente creyeron en su nombre? Sería la pregunta de fondo. ¿Creyeron que traía la enseñanza y la verdad del mismo Dios ese grupo de personas? Y probablemente ahora está Nicodemo dentro de ese grupo. ¿Y por qué pensamos que está dentro de ese grupo? Porque Nicodemo se acerca y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo ha expresado probablemente algo interesante, ¿no? De reconocerlo que es un maestro venido de Dios. Y es más, dice, nadie hacía las señales que Cristo hacía. Entonces, por tanto, Dios debe estar con él. Esa es la confesión de Nicodemo. Aparentemente esta confesión parece ser bastante significativa, profunda, y probablemente si a nosotros alguien nos viene y nos dice: reconocemos que tú eres el mejor en esto, nos hubiera llenado de algo de orgullo y hubiéramos dicho: sí, a ver, te enseño, te explico. Pero es interesante, porque el Señor, como hemos leído en Juan capítulo 2, en el versículo 25, le dice, o entendemos que dice la palabra, que no había necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, que nadie contara el historial de cualquier persona, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón de este fariseo Nicodemo. Y entendemos que el Señor conoce gracias a su omnisciencia. Entonces Nicodemo, al llamar a Jesús rabí, obviamente era un trato especial. Como fariseo y conocedor de la cultura judía, un judío importante, como dice al inicio de nuestra lectura, el usar el término rabí se entiende que es mi maestro, lo reconoces como alguien que necesitas de él aprender. Por tanto, denotaba respeto y autoridad. Y cuando pensamos en lo que ha reconocido que venía del Señor como maestro y reconocía además las obras extraordinarias que estaba haciendo el Señor, probablemente ese su rabí mostraba algo más de solo su maestro, de reconocerlo como alguien superior a él. Entendemos que por 400 años el Señor calló. Dios mismo calló, no mandó a profetas, no hubo milagros, y ahora estamos viendo a Cristo llegando en un tiempo especial, enseñando la palabra de Dios y haciendo milagros. Y eso probablemente también llamó la atención de este fariseo Nicodemo. Pero como hemos dicho, el Señor sabe muy bien y conoce el corazón de las personas. Otra historia aparte de una persona que se creía muy religiosa, ¿se acuerdan del joven rico? Se acerca y dice: voy a dejar todo, voy contigo, me emociono, y le dice algo, lo más importante, ¿dónde estaba apegado su corazón? Que eran las riquezas. Le dice: tu parte o tu talón de Aquiles, tu parte flaca, te voy a decir, déjalo. ¿Y qué pasa? El joven se va triste. Y así como él conocía muy bien los corazones de las personas, con Nicodemo va y le dice, en vez de agradecer: sí, gracias, reconozco que sé la palabra, o gracias por llamarme rabí, no lo dice aquello. Lo que dice es importante. Y es lo que hemos leído en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión de cierto te digo, le está diciendo: ¿sabes qué? Lo que te voy a decir es realmente importante y es veraz. Necesitas poner atención. Y lo que le dice a continuación, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le habla sobre el nuevo nacimiento. Este no se refiere a algo físico, sino más bien a algo espiritual. Pero cuando miramos
el trayecto o las palabras de Nicodemo más bien es todo lo contrario. Él ve el lado natural, no ve el lado sobrenatural o el lado espiritual. Y es más, si seguimos leyendo qué es lo que hemos hecho, vemos que el Espíritu Santo tiene un rol importante dentro de ese nacimiento, que tampoco el pobre de Nicodemo, en el buen sentido le digo pobre, porque era alguien que conocía tanto, entre comillas, de teología, pero él estaba completamente desubicado frente a las palabras del Señor. Y como decimos, y hemos leído, Nicodemo solo pensaba en algo físico y en algo material. Era desconcertante las palabras de Jesús a ese momento, y hasta lo que le dice, ¿no? O sea, debe volver al vientre de la madre. Él estaba completamente enfocado en lo material. Él no miraba lo esencial, este nacimiento espiritual. Y el Señor le dice, ¿no? En el versículo 5 que hemos leído de Juan capítulo 3, le dice, de cierto te digo, otra vez, o sea, atendé, pon toda tu atención, esto es importante, le dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta expresión de agua y espíritu, muchos teólogos han discutido, han debatido por ver qué era lo que simbolizaba. Algunos intuyen que es el lavamiento del Espíritu Santo, otros buscan pensando que es el bautismo, no como algo obligatorio, pero como una declaración pública de nuestra fe. Nos identificamos con su muerte y su resurrección. Pero lo importante no es entender tanto aquello, sino es lo que el Señor está diciendo. Realmente necesitas nacer de nuevo. Esto es un acto sobrenatural que solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede hacer en el corazón y en la vida de una persona. Y le aclara, ¿no? Le dice, no se trata de retornar a un vientre materno, sino es una profunda transformación en la vida de una persona. Y cuando el Señor habla de un nuevo nacimiento, entendemos, por todo lo que se ha leído, tiene que ser hecho del Señor. Dios es el que va a hacer por sí mismo esta obra. Pero cuando hablamos de nacimiento físico, también hay algo interesante, y es que nosotros no decidimos cuándo nacer. No le decimos a la mamá dentro del vientre, ¿sabes qué? Julio 23, Día de la Amistad, todos me van a abrazar por doble. Estoy hablando de mi cumpleaños, ya saben, regalos se aceptan de buen corazón. No, bromeo. Pero así es el julio 23. Pero el punto es interesante, no le decimos a la mamá qué día vamos a nacer. No le decimos, aquí vamos a salir esta fecha a esta hora. ¿Quién es el que lo tiene el control? El Señor. Me acuerdo de varios amigos que me decían, mi niño, mi niña, pronosticado para 19 de marzo, para el 2 de abril, etc. ¿Qué pasaba? Terminaban naciendo en febrero, ¿no? O sea, todos los planes, chao, ¿no? El baby shower se ha cambiado porque ya llegó el bebé, incluso en algún caso. Entonces, nosotros no definimos cuándo vamos a nacer de manera física. Es algo que el Señor decide. Y así de esa forma, el nacimiento espiritual es algo que el Señor lo hace y decide. Obviamente Nicodemo, al escuchar y al pensar lo terrenal versus lo espiritual, había mucho de conflicto en su mente. Y el Señor es muy sabio porque le aclara aquello entre lo que es lo físico y lo espiritual. Y le lanza en el versículo 6 tal vez algo importante para poner claridad en la mente de Nicodemo. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí contrasta estas dos naturalezas. La naturaleza humana versus esta naturaleza espiritual. Aquello que nace de la carne, en humanidad, limitado a lo terrenal, con inclinaciones pecaminosas. Con esa naturaleza caída que traemos de desobediencia desde el jardín del Edén con Adán. Pero por el contrario, el Señor le dice por lo que nace del Espíritu, y en este caso hablando del Espíritu Santo, es de esta naturaleza espiritual, que está capacitado para injertarnos, para darnos una comunión con Dios, y que va a ser después de una manera natural el poder obedecer a su voluntad. Sí va a haber lucha,
No digo que no va a haber lucha entre esta naturaleza vieja, terrenal, versus esta nueva naturaleza. Pero va a haber una intención de nosotros de buscar agradar y obedecer al Señor. Y todavía le aclara el Señor, fíjense, no lo deja flotando solo en esas ideas de parte física, parte espiritual. Para que en su mente de este fariseo esté muy claro que esto no es solo una lucha, sino que es algo importante. Versículo 7 le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí le dice, es necesario, es urgente este nuevo nacimiento para lo del reino de Dios. Y entendemos que le dice aquello, ¿no? Porque este fariseo estaba buscando todas las cosas religiosas, las cosas que él podía hacer para agradar al Señor. Por eso le recalca lo importante, es necesario nacer de nuevo. Todos, sin excepción, que quieren estar en el reino de Dios, necesitan experimentar este nuevo nacimiento. Es esa conexión que van a tener a través del Espíritu Santo con Dios. Va a haber un poder transformador del Espíritu Santo, de cambiar esa naturaleza antigua a una nueva. En nuestra ilustración, de convertir a esa oruga en una mariposa. Si miramos, son completamente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Y esto realmente es un recordatorio de la gracia y el amor de Dios, ¿no? Porque nos ofrece una nueva oportunidad de vida, una reconciliación con Él. Entendemos que vivir en pecado, sin Cristo, la palabra nos dice que somos sus enemigos. Y esta es una oportunidad que el Señor nos ofrece. Y para ver el actuar del Espíritu Santo, el versículo 8 nos muestra aquello. Y usa la metáfora del viento. Versículo 8 de Juan capítulo 3, lo hemos leído y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Alguien ha visto el viento? ¿Sabe cómo es el viento? ¿Conoce su forma? ¿No? Nadie lo ha visto, pero sí sabemos que existe el viento, ¿sí? Es eso lo que aquí nos está mostrando. No lo vemos, pero se sabe a través de lo que el viento hace. El Espíritu Santo es lo mismo. No lo vemos, pero sabemos también la obra que hace en la vida de nosotros, en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. Los transforma, los capacita para estar alineados a la voluntad de Dios. Esta obra es poderosísima. No entendemos probablemente a cabalidad cómo hace esta obra, cómo cambia, cómo modifica nuestros deseos, nuestros pensamientos. Podemos ir a un psicólogo, probablemente que nos pueda mover nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero va a ser parcial, va a ser solo un parche, probablemente después se va a caer en lo mismo. Pero el Espíritu Santo no lo hace de manera parcial, Él lo hace de una manera sobrenatural. Entonces, esta porción nos deja muy claro desde el principio, al medio, al final de todo lo que estamos leyendo, que la salvación no es para quienes quieren hacerse más religiosos, o para los que quieren hacerse buenas o mejores personas, o quizás para aquellos que quieren dejar un mal hábito, algún vicio, o quizás porque se ve bonito, los cristianos se abrazan, comen parrillada juntos, disfrutan tiempo entre ellos, reunión de jóvenes, comen pizza, pollitos, qué bonito, yo quiero ser uno de ellos. No se trata de aquello, es algo mucho más profundo. Este nacimiento hacia este reino de Dios van a recibir todos aquellos que abandonen sus esfuerzos por ser, entre comillas, buenas personas. Necesitan recibir el nuevo nacimiento de parte de Dios. Y hemos hablado mucho del reino de Dios. Y necesitamos aclarar también acerca de este reino de Dios. Son todos aquellos que son salvos, los redimidos, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Ellos pertenecen a este reino. Y lo digo porque
dentro del entorno judío, se hablaba, por ejemplo, del reino o dominio universal de Dios. Si miramos la palabra en el Nuevo Testamento, se habla del reino milenario del futuro, e incluso de otros tipos de reinos, ¿no? Pero el Señor aclara, ¿no?, de esa conexión que debe haber en este nuevo nacimiento con Dios, en esta transformación que estamos hablando, en esta renovación, en este nacimiento espiritual de esta relación redentora con Dios. Eso es importante y es lo que luego el Señor va a aclararle y nos va a aclarar a nosotros también a través de su palabra, ¿no? Hay esta necesidad de esta experiencia espiritual para realmente tener este nuevo nacimiento, esta plenitud de llegar al reino de Dios. Y como les decía, queremos aclarar más de esto y es importante. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Va a aclarar más cosas sobre este nuevo nacimiento. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, este nuevo nacimiento dice que es de una simiente incorruptible. Entendemos que viene de Dios, pero hay algo más para completar esta idea, y es que este nuevo nacimiento es ¿por qué? Ahí dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si bien hay una obra del Señor a través del Espíritu Santo, la verdad para que conozcan este nuevo nacimiento es las Escrituras, la palabra de Dios. Es esta palabra que convierte y transforma los corazones de las personas. Es esta palabra que abre nuestros oídos espirituales a que el Espíritu Santo convenza de lo que ya conocemos: justicia, juicio y pecado, o pecado, justicia y juicio. Necesitamos esa palabra. Pero hay algo que preocupa, la verdad preocupa, y lo digo con mucha sensibilidad, y es que durante décadas, años, muchas iglesias han exhortado a nacer de nuevo. Les han explicado, entre comillas, que van a tener bendiciones de parte de Dios. Han hecho campañas evangelísticas, libros, artículos, folletos. Uno puede mirar N videos ahí en las redes. Pero cuando todas estas actividades, mensajes o cosas carecen de una predicación fidedigna de la palabra, simplemente tendremos personas o grupos de personas que han reaccionado de manera positiva a un nuevo estilo de vida, algo tal vez emocional, pero no han nacido de nuevo. Lamentablemente se están engañando. Cuán importante, como hemos leído en la primera carta de Pedro, es que este nacimiento requiere de palabra del Señor. Y es probable que estamos aquí hoy para esto, para evaluarnos. ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta de fondo. ¿Realmente el Espíritu Santo obró en tu corazón? ¿Hubo un convencimiento mucho más allá de lo intelectual? Tu mismo ser, como dice la palabra, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, ¿reconocen a Cristo como tu Señor y Salvador? Es interesante. En escuela dominical o a veces incluso hasta en las escuelas católicas nos enseñan Juan 3:16. Varios mensajes aquí también se han expuesto sobre Juan 3:16. Todos sabemos, ¿no? Hasta de memoria podemos recitar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De memoria, gracias hermanos, aprecio que conozcan. Pero a veces solo nos enfocamos en esa porción. Y cuando el Señor habló con Nicodemo, vemos también parte de este diálogo, de esta conversación en Juan 3:18, que dice: el que en Él, refiriéndose a Cristo, cree,
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la Escritura nos dice, la fe en Jesucristo es fundamental para la salvación. Aquellos que en Él creen, dice, son liberados de toda condenación. Mientras que aquellos que rechazan ese ofrecimiento de salvación ya son condenados. Pero esto es urgente, que nos evaluemos si de verdad tenemos esa fe en nuestro Señor y Salvador. No vaya a ser que repitamos varias veces muchos versículos, nos llamemos cristianos. Es más, hasta aconsejemos a personas con estos versículos, pero realmente no haya este nuevo nacimiento. Es importante que evaluemos. Y como hemos dicho al inicio del mensaje, este nuevo nacimiento nos injerta, nos da una relación con Dios. Y eso quiero que lo leamos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Y por qué necesito que entendamos bien esto del nuevo nacimiento? Porque nos va a dar parte de nuestra identidad frente al Señor. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí acabamos de leer, dice, aquellos que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, ¿qué son? Hijos de Dios. Este nuevo nacimiento nos está dando esa adopción. Y es una obra que el Señor está haciendo en nosotros. Pero no solo somos hijos de Dios, vamos a ver algo más profundo. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay algo importante. Sí, repite, somos hijos de Dios, pero hay algo más. Dice que recibimos al Espíritu Santo como garantía de nuestra adopción a su familia divina. O sea, no es algo inseguro el estar ya siendo hijos de Dios. Hay una garantía a través de su Santo Espíritu que somos de su familia. Pero hay algo más todavía. Sigamos mirando este nuevo nacimiento. Es hermoso lo que la palabra nos dice sobre esto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sé si se percatan de una tremenda bendición aquí. O sea, no solo somos hijos, nos dice. Y para empezar, todo este cimiento nace ¿en qué? En el gran amor de Dios. Sí, en su gran amor nos hace hijos a través de este nuevo nacimiento, pero nos asegura algo más, dice. Aunque no comprendamos completamente lo que significa ser hijos de Dios, un día seremos transformados completamente y seremos semejantes a Cristo. No hay más. No hay mayor bendición que ser como nuestro Maestro. Es impresionante. Y quiero que completemos, porque no solo es entender los beneficios de parte de Dios que nos da este nuevo nacimiento. O sea, necesitamos entender en nuestra mente qué pasa con este nuevo nacimiento. Pablo aclara algo sobre este detalle, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, versículos 17. Entendemos que el Señor nos limpia de pecado, nos da esta nueva naturaleza. Pero es importante subrayar 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Nuestra relación de Dios cambia fundamentalmente.
Y ese entender del cambio, fíjense en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, se aclara mucho más. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra que nos da el nuevo nacimiento que hemos mencionado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está, se ha dado el nuevo nacimiento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, pasaje diciéndonos, estén seguros en Cristo Jesús, en Dios, a través del Espíritu Santo, la Trinidad ahí actuando. Estamos sellados para vivir en ese reino, para estar con el Señor. Entonces, ¿qué nos impacta de todo esto, de lo que acabamos de leer? ¿Qué deberíamos meditar también, aparte de salir el día de hoy y decir, realmente hemos nacido de nuevo? Quisiera concluir con algunas preguntas que nos va a ayudar a ver cómo estamos frente a este nuevo nacimiento. Y la primera pregunta es, ¿entiendes quién es tu Señor y Salvador? ¿Has puesto tu confianza y tu dependencia completa en la obra redentora de Cristo en la cruz? ¿O todavía sigues buscando hacer algo para ser salvo? Buscando ser buena persona, haciendo buenas obras. La palabra dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuán importante entender lo que ha hecho Cristo en la cruz y dónde nosotros estamos depositando nuestra fe. Otra pregunta para evaluar sería, ¿observas un cambio en tu naturaleza interna? Este nuevo nacimiento, hemos dicho nueva criatura, nueva naturaleza, dada por el Señor, hecha por el Espíritu Santo, debería mover nuestros deseos, pensamientos, motivaciones, y todas ellas deberían alinearse a Dios. Debería haber un fruto evidente. Gálatas capítulo 5, entendemos, conocemos muy bien ese pasaje, los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Han crecido esos frutos en vos? Estas cualidades van a nacer de una nueva criatura, de esta nueva naturaleza. Y no solo nacen, sino que van creciendo constantemente. Obviamente no son todos al mismo tiempo, pero se va a ir desarrollando, ¿no? Y muchas veces el Señor en su bondad hace que estemos en situaciones para que esto crezca, que tengamos mayor paciencia. A veces rogamos al Señor, Señor, dame paciencia. Muy bien, te voy a mandar un trabajo donde vas a tener un jefe exquisito, ¿no ve? Ahí vas a desarrollar paciencia. Frente a las adversidades, frente a las situaciones complejas, ¿cómo reaccionamos? Ahí está, nos van a evaluar el resto que nos conocen, que no son incluso creyentes, nos van a decir, sí, conocemos sus frutos, sabemos quién es Él. Una tercera pregunta con respecto a esto de evaluar sería, ¿existe una transformación en tu comportamiento? Esto es interno, de qué es lo que sale del corazón, pero también respecto a lo que hacemos afuera, a nuestras actitudes que, como decíamos, los profesores en la escuela, los compañeros en la escuela, en la universidad, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, ¿van a ver santidad y amor de Dios? La palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y les voy a poner algunas preguntas súper, llamaremos prácticas. ¿Evitamos la mentira y el engaño en todas sus formas? ¿Dónde estamos? ¿Amamos de verdad a los demás? Es decir, actuamos con imparcialidad, buscamos el bienestar de los demás, incluso por encima de nuestros. ¿Somos diligentes y confiables en nuestras responsabilidades laborales? ¿Evitamos la pereza y el fraude? ¿Nos vamos más antes del trabajo?
¿Vivimos de acuerdo con los principios bíblicos? ¿O solo los escuchamos? O peor aún, quizás solo practicamos los que nos convienen. Mantenemos una vida donde uno es abierta a la rendición de cuentas ante otros. Reconocemos y confesamos nuestros pecados cuando sea necesario. Y más aún, la pregunta de fondo, ¿nos ponemos a cuenta con el Señor y con el prójimo cuando hay estas situaciones? ¿Qué tal nuestra disposición a ayudar a los demás? Y más aún si hablamos no solo de ayudar en algo, llamaremos parcial. ¿Qué tal cuando toca nuestro bolsillo? ¿Reflejamos la generosidad de Dios hacia nuestros hermanos? E incluso hacia personas que ni siquiera son nuestros hermanos. Si no hemos superado alguna de estas preguntas, tranquilos. Yo también no las he superado, así que me uno al club de ustedes. Pero sí podemos acercarnos al Señor con un corazón arrepentido, pedir perdón y desear vivir una vida que honre a Dios. La vida de un creyente no es fácil, es más bien de un arrepentimiento continuo. Porque todo esto probablemente no los vamos a cumplir o vamos a fallar. Otro de los puntos importantes que si realmente nacimos de nuevo es evaluar si hay una nueva dirección en nuestras vidas. Todos conocemos este versículo, Mateo 6:36. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y justicia. Y es prometido que lo demás será añadido. Pero cuando buscamos, dice primeramente el reino de Dios. ¿Qué tal con respecto a nuestras prioridades, a nuestros planes? ¿Qué vamos a hacer después de tener esta reunión? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Realmente buscamos en la palabra del Señor guía para nuestras decisiones? O más bien todo lo contrario, nos lanzamos al éxito y después, consejería, ¿dónde está el pastor? ¿Alguien? Ya le me metí en un problema, que alguien me ayude. Cuando teníamos la opción de hacer el análisis y decidir en base a la palabra de Dios. Y algo que hemos hablado. ¿Cuál será tu destino eterno? Juan 3:16, lo que acabamos, y ustedes mismos lo han dicho de memoria. Si creemos en Él, dice, no nos perdemos, sino más bien tenemos vida eterna. El nuevo nacimiento nos da la seguridad de tener una vida eterna con Dios. Pero eso nos cambia algo fundamental en nuestra vida. Y es que nuestras dificultades, las pérdidas de nuestros seres queridos, los desafíos de la vida, las lágrimas que derramamos frente a una situación donde no podemos más, no están vacías, sino tienen una esperanza, tienen un destino final. Y es que un día estaremos con el Señor. ¿Gracias a qué? A este nuevo nacimiento. Y quiero cerrar este mensaje hablando a aquellos que no conocen del Señor. Si no eres creyente, hoy puedes nacer de nuevo. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados, confesarlos, creer en el Señor como tu Señor y Salvador. Y ahí está. Puedes tener este destino eterno. Y si eres mi hermano cristiano, que tristemente tu vida no es consistente con este nacimiento, acércate a Dios. Estamos en la posibilidad de acercarnos a Él, porque la palabra dice que Él es bueno, fiel y justo. ¿Pero para qué? Para perdonarnos. Así que no esperemos más, acerquémonos al Señor, pongámonos a cuentas con Él. Así que el Señor realmente sea glorificado en el nuevo nacimiento que realizó en cada uno de ustedes, que realiza, mejor dicho, realiza el día de hoy y que realizará probablemente en sus planes, en su voluntad. Oremos, queridos hermanos.